Taiwán desborda mucho sensorialmente. Viajamos nosotros para conocer Taiwán al mismo momento que íbamos a filmar Taiwán. A mí me resulta particularmente mágico y fascinante. Física y culturalmente es muy diferente Taiwán a Argentina. ¿Qué creían ellos que era Taiwán? ¿Qué creían que iban a encontrar y qué fue lo que encontraron? Ir a explorar ese espacio y proponer ese viaje al espectador. ¡Arranca! Bienvenidos, bienvenidas a 24 Fotogramas, un podcast de y sobre cine. Hoy tenemos como invitado a Marcos Rodríguez. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Podría presentarse en 3 líneas de tiempo, que serían como licenciado en letras, como crítico, persona que escribe sobre cine. Después me dirá si hay alguna diferencia en cuanto a la denominación. Ajá. Y como director de cine, obviamente. Sí. ¿Es así? ¿Está bien? Sí, está bien. Es, bueno, el orden de las cosas que fui haciendo, no sé si tiene mucho, tanto una cosa que ver con otra, pero sí. Bien, ya ahora fue una escalera eso. Seguramente veremos si se las puede unir en algún punto. Pero vamos a empezar por el final. Como director, estás a punto de estrenar en salas en Buenos Aires, al menos, ahora me dirás cómo viene todo eso. Sí. Tu última película, que es Un Mundo Imaginado. Sí. También pasó por el Bafisi. Sí, el estreno, la primera proyección de la película fue ahora en el Bafisi en abril, hace un par de meses. Bien, y se viene ahora... Y estamos organizando el estreno, todavía, bueno, no tenemos exacto la fecha, pero la idea sería ahora en julio, viendo en alguna sala para hacer algún estreno, obviamente limitado, porque es un documental, con lo cual siempre es difícil proyectar un documental en una sala de cine, pero lo vamos a hacer y estoy muy contento con eso. Y bueno, ahora en un par de semanas vamos a poder proyectarla porque en el Bafisi fue la primera proyección, que fue muy importante para poder presentar la película y que la viera la gente del equipo y bueno, y familia y amigos. Pero el contexto de un festival siempre es como muy limitado, porque bueno, son pocas funciones, hay poco espacio, siempre es un lío los horarios. Entonces, para que la gente la pueda ver un poco más al público abierto, digamos, queríamos organizar una proyección así más en una sala, con un horario más accesible para la función. Bien, es un paso más después del estreno del Bafisi. Claro. La película, para quienes no lo sepan, está de alguna manera atada a tu anterior documental. Exacto. Y podríamos pensar que se traza una suerte de línea imaginaria y no tanto entre la calle Arribeños de la ciudad de Buenos Aires y la isla de Taiwán. Exacto. ¿Por qué es así? A ver, contanos un poco para quien no lo sepa. Bueno, claro, vamos con un poco de contexto antes de Un Mundo Imaginado, que es la película que estrenamos ahora. Hace casi 10 años ya hicimos un documental anterior que se llamaba Arribeños, justamente por la calle donde está la mayor parte de lo que se llama el barrio chino de Buenos Aires. Ese era un documental que contaba un poco la historia de la comunidad taiwanesa en Argentina, de la migración de los taiwaneses y a partir de eso de la formación de lo que después fue creciendo y transformándose en lo que hoy es el barrio chino de Buenos Aires, que fue todo un proceso largo y complejo. Ese documental Arribeños, de que se estrenó en 2015, así que sí, 10 años, contaba la historia de esa inmigración. El nuevo documental, que se llama Un Mundo Imaginado, de alguna forma continúa un poco esa historia, pero desde otro lado. O sea, no es una segunda parte, no es que continúa con los personajes con los que hablamos, no continúa la historia, porque tiene que ver con otra perspectiva. Porque lo que contábamos en Arribeños era la llegada de las familias y la formación y la adaptación de la comunidad, que tenía que ver con toda una serie de hechos pasados que no estaba registrado, no era una historia que se conociera tanto, entonces queríamos contar un poco esa historia. A partir de todo ese trabajo que hicimos para hacer Arribeños, de toda la investigación, de hablar con toda la gente de la comunidad y ir conociendo un montón de historias que iban más allá de lo que se terminó contando en la película, porque por supuesto uno siempre cuando investiga vas descubriendo un montón de cosas y después al momento de armar la película hay que seleccionar y
y limitar un poco lo que estás contando. Una de las historias que quedaron afuera de Arribeños, digamos, por decirlo de alguna forma, tenía que ver con, en realidad, ¿cómo decirlo? Con una promesa de una historia, porque no era algo que nosotros supiéramos, pero era algo que me contaba mucha gente de la que yo hablaba de la comunidad taiwanesa acá. Que muchos me decían que la comunidad taiwanesa hace unos años, o sea, 20 años atrás, digamos, era más grande de lo que es ahora, y que fue disminuyendo el tamaño, porque mucha de la gente llegó, se instaló, creció acá, los chicos crecieron acá, y después por distintas circunstancias mucha gente se fue yendo de Argentina. Gente que se volvía a Taiwán, gente que se iba por ahí a Estados Unidos, gente que se iba a otros lugares. Ya sea tanto los inmigrantes que vinieron y después se volvieron, o a veces los hijos de esos inmigrantes que crecieron acá, hicieron toda la primaria, la secundaria, la universidad acá, y después se terminaron yendo. Entonces muchos me contaban eso, ¿no? Que antes la comunidad era mucho más grande, en números, digamos, y que ahora era más chico y que muchos se habían ido. Y a partir de esa promesa de una historia, porque en realidad era simplemente como una idea, yo, digamos, sabía que había gente que creció, llegó a la Argentina, nació acá o llegó a los 4 o 5 años, vivió hasta los 25 años acá o más y después se terminó volviendo a Taiwán. Entonces ahí había como una semilla de una historia que me parecía que era interesante explorar. A partir de ese hilo que había quedado abierto del documental anterior, mucho tiempo después, porque no fue algo que termináramos Arribeños y dijimos, bueno, vamos a seguir con este tema. Terminamos Arribeños, hicimos el estreno, pasó mucho tiempo y después quedó como esa idea ahí dando vueltas, que me parecía que había algo muy interesante para contar. Que no sabía qué, porque obviamente lo que sabía era lo que sabía era que la gente se había ido, pero no había hablado con esa gente, con lo cual no conocía exactamente su historia, pero era la historia de gente que se adaptó de Taiwán a Argentina cuando era chico, creció en Argentina y después se volvió a Taiwán. Y entonces había ahí un proceso de doble migración que prometía ser muy interesante. Entonces, a partir de esa curiosidad es que surgió el proyecto, que bueno, después una serie de pasos, porque bueno, implicaba, esta nueva idea era básicamente ir a filmar a Taiwán para hablar con la gente que estaba allá, con lo cual implicaba un montón de otras cuestiones de producción y demás, que llevaron su tiempo, fue todo un proceso. Pero todo surgió a partir de esta idea, de esa historia que faltaba contar de alguna forma, o me parecía que podía estar interesante contar. Y entonces, de alguna forma, digamos, relacionado con la otra película, era contar esa misma migración, pero desde otro lado completamente distinto. O sea, de alguna forma, contar a Argentina desde Taiwán, ¿no? Como antes, y lo que hicimos fue trabajar en Argentina la idea de Taiwán, el Taiwán que habían traído los inmigrantes, el espacio que construyeron los inmigrantes acá, que era el barrio chino, todo ese peso simbólico y toda esa adaptación y todo ese Taiwán que traían ellos, y ahora quería ver en qué medida estos chicos argentinos, o taiwaneses y argentinos, vivían esa Argentina en Taiwán, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces era como cambiar la perspectiva y enfocar esa historia desde otro lado. Entonces, de alguna forma es como una continuación de Arribeños, pero al mismo tiempo no, porque no está contando la misma historia, y de hecho, digamos, son relatos separados y con perspectivas distintas, que el enfoque era distinto también. Sí, perdón, como decís vos, los personajes son distintos. Claro. Es una suerte de contraplano. Claro, exacto. Con miles de kilómetros de distancia, que formarían algo así como un díptico, que claramente hay una cuestión temática que los une, Sí. Y a la vez también podemos contar que no son documentales con una intención, una vocación didáctica, sino más bien de exploración, donde el peso de la imagen y de los relatos en off, muchas veces, algunos otros a cámara, van dando cuenta de estas microhistorias personales de aquellos personajes que aparecen en cada una de tus películas, Sí. pero que a la vez hay una forma de ver, me da la impresión a mí, que es la que
creo te interesa, que es la de sumergirse en un espacio y explorarlo con esa idea de promesa, que como decís vos me parece que también la podemos aplicar a Ribeños, el hecho de ser una calle, un lugar que puede ser o no transitado más con un orden más turístico y de un lugar al que uno va a pasear. Sí, que de hecho va mucha gente todos los fines de semana, está lleno de gente. Tal cual, pero que vos ahí fuiste y te encontraste y buscaste una comunidad que además tiene ya esa doble condición de ser llamado barrio chino, con una corriente primordialmente taiwanesa, por toda una cuestión histórica que hace a lo que era China continental y a lo que fue después una separación política que lleva muchos años, Sí. pero que me parece que también ahí hay algo interesante que uno puede ver, que es esa forma de mirar, de, no sé, dejarse cautivar por lo que te ofrece ese espacio en en tu primer película, una calle de unos cuantos metros y en otro caso la promesa de una isla que de alguna manera se podía volver inagotable e inabarcable. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a miles de kilómetros de distancia a buscar algo que, como decís vos, y que me parece también lo más interesante como motor creativo, que es la promesa de algo, que todavía no tenías muy claro qué podía hacer, aunque los lineamientos ya los explicaste muy bien, en encontrarse con esa gente que había tenido ese doble desarraigo o esa doble condición de ser inmigrante ahora en lo que podría ser su propia tierra o más ligada a las raíces. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo fue eso de llegar y encontrarse con...? Fue todo un proceso. Había algo de... A ver, voy por partes. Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? En Arribeños, la forma de filmar, bueno, después sí que hablamos más puntualmente de esa película o no, pero digamos, había toda una idea de contar una comunidad. Con lo cual, si bien la película claramente no buscaba ser informativa, digamos, didáctica en términos de que el espectador conociera datos, porque la cantidad de datos que había también era desbordante, pero tampoco era el objetivo. El objetivo ahí era contar la historia de estas familias que llegaron del otro lado del mundo en la década del 70 y el 80 sin hablar una palabra de español, y cómo se las arreglaron y las rebuscaron o no, o qué caminos encontraron. Todo ese proceso era contar una historia de una comunidad. Entonces, si bien no estaba planteada en términos de un documental de exposición, digamos, para informar, sí había como una línea narrativa, porque la idea era contar toda esa historia. Y sobre todo hay algo que me interesaba en Arribeños, que es un poco lo mencionaste, que es el hecho de que en realidad hoy en día ya, digamos, ahora ya pasaron 10 años y ya cambió un montón desde cuando yo filmé esa película en su momento, pero incluso en aquel momento ya el barrio chino ya era bastante conocido y había cambiado mucho de lo que originalmente había sido. Entonces, en cierta forma, lo que yo quería filmar del barrio chino era algo que ya no se puede filmar porque ya cambió. No sé si se entiende. Ese espacio en el que se juntaba la gente de la comunidad, se reunía y hacía sus cuestiones, ya ahora se ha convertido en un espacio abierto al público, con otra dinámica. Entonces, la idea era filmar ese espacio, pero tratar de alguna forma, fundamentalmente a través de los testimonios y el audio, mostrar lo que está por detrás, digamos, lo que no se puede ver, y las historias de esta gente, que normalmente no llega a contar su historia, incluso por una cuestión de simple barrera idiomática, ¿no? Claro. Por ahí no pueden explicar bien, entonces prefieren directamente ni explicarlo, entonces hay como una serie de barreras. Pero lo que queríamos contar era una historia bastante lineal en algún punto. Con Un Mundo Imaginado, la idea de entrada ya no era esa, porque un poco, bueno, la historia de la inmigración ya la habíamos contado, con lo cual no tenía sentido repetir eso. Sí existía la posibilidad de contar el regreso de los inmigrantes, pero ahí no había una linealidad, porque a diferencia de lo que pasó cuando vino la ola de inmigración a Taiwán, de Taiwán acá, perdón, esa ola de inmigración vino en un momento, en un contexto muy específico, que tenía que ver con circunstancias políticas, económicas y demás muy complejas. Entonces, pero todos llegaron más o menos en la misma época, entonces eran historias más o menos similares, obviamente con sus diferencias, porque es la historia de la vida de cada uno, pero había muchas cosas parecidas.
Con los inmigrantes que se volvieron, no es tan así, porque algunos se volvieron, por ejemplo, con la crisis del 2000, 2001, cuando se dio toda esa situación, decidieron volverse, otros volvieron después, otros tuvieron que ver con problemas de salud de los padres, con una oferta de trabajo, millones de factores. Entonces, no había una historia común para contar. Y la verdad es que yo tampoco quería contar eso. O sea, ya esa idea de contar ese relato generacional y todo eso demás, ya lo habíamos hecho en Arribeños. Mi idea era tratar de contar, sí, la historia de estas personas, obviamente, a las cuales fuimos a buscar a Taiwán. Pero más que contar la historia, mi idea era generar ciertas preguntas. Preguntas que yo me hacía como realizador y generar esas preguntas en el espectador. No, más que contar una historia, quería, bueno, la historia de estas personas genera una serie de conflictos que yo no conocía en detalle, pero que ya los iba previendo. Entonces mi idea era, bueno, plantear eso. Entonces plantear el espacio y plantear esas preguntas. Entonces esta nueva película es mucho menos narrativa en algún punto que lo que había sido Arribeños. Me desvío por otro lado, pero bueno, como mencionaste... Está buenísimo porque estás marcando esa diferencia que también es conceptual de alguna forma, y que cada uno de los testimonios que aparecen en Un Mundo Imaginado, la última de las películas, abren a ese universo que es tiene puntos de contacto con lo que podemos haber escuchado de otros testimonios en la misma película, pero que a la vez son mucho más abiertos. Exacto. Y creo que esa unión que decías entre el espacio, de mostrar, me imagino, la fascinación por el espacio de la isla de Taiwán, y que eso vaya como de alguna manera discurriendo junto con las imágenes, y que hace que sí, por supuesto, uno tiene los ojos y los oídos muy atentos, y en general si se sube a ese viaje, claro, empieza a generar esas preguntas que vos decías. Claro. Bueno, es una propuesta que por ahí no a todo el mundo le gusta, pero era nuestra propuesta. Claro. Y tenía que ver también con la idea de viaje, porque eso tenía que ver también con las circunstancias en las que se hizo la película, pero tenía que ver con la propuesta que le queríamos hacer al espectador también, que era que nosotros cuando fuimos finalmente a Taiwán, después de toda una serie de temas, cuestiones de producción, pandemia de por medio, un montón de cuestiones que no son muy interesantes, pero cuando finalmente fuimos, nosotros con el equipo técnico desde acá, habiendo sí hablado con algunas personas en Taiwán, teníamos algunos contactos, teníamos alguna idea de qué era lo que íbamos a hacer, pero viajamos nosotros para conocer Taiwán al mismo momento que íbamos a filmar Taiwán. Entonces, todo lo que estábamos registrando era nosotros también descubriendo ese espacio. Entonces, de alguna forma, la película lo que proponíamos nosotros, y le proponemos al espectador que pueda verla, es que nos acompañe en ese viaje de descubrimiento. Claramente nosotros no somos taiwaneses, entonces nuestra perspectiva va a ser la perspectiva de alguien que está descubriendo un lugar que no conocía. Entonces, la idea es que el espectador, proponerle al espectador encontrar ese lugar que a mí me resulta particularmente mágico y fascinante, pero incluso si a alguien no le gusta, hay una cuestión de Taiwán que es que está en el otro lado del mundo, física y culturalmente. Es muy diferente Taiwán a Argentina. Entonces, hasta los pequeños detalles, todo resulta llamativo y nuevo en la medida en la que es completamente diferente a lo que uno conoce. Entonces hay algo ahí de descubrimiento, que la cámara obviamente se presta a eso. Entonces nosotros estábamos yendo a... Hay un mosquito que quiere participar, ahora lo vamos a hacer. Le vamos a dejar espacio para que pregunte. Hablabas de la cámara. Hablaba de la cámara. No, el tema era el siguiente. Nosotros no conocíamos Taiwán, pero de alguna forma conocíamos Taiwán, digamos. Hay una cuestión de que al principio de todo este proceso de empezar a filmar Arribeños y después Un Mundo Imaginado, en mi caso personal, antes que eso estuvieron las películas taiwanesas que yo veía, antes de empezar a filmar. Sobre todo, digamos, en general el cine oriental me gusta, pero siempre me gustó mucho lo que se llama el nuevo cine taiwanés, que es la nueva ola de cine taiwanés de los 80 y 90, fundamentalmente. Un par de directores, después hablaremos
más puntualmente de ese tema, pero había algo de ese cine que a mí me gusta mucho y que es un cine con unas determinadas características en la forma en que se filma, pero también es un cine que filmaba mucho el espacio de Taiwán, que tenía que ver con salir a la calle, con filmar la historia de Taiwán, porque venía una dictadura, toda una serie de procesos, pero también con reflejar el espacio y la vida de Taiwán. Entonces, a través de la pantalla yo, de cierta forma, por supuesto, con muchas comillas de por medio, había visto un cierto Taiwán, digamos. A partir de esa curiosidad por Taiwán, en alguna medida fue que surgió también Arribeños. Hablando con la gente, con los taiwaneses acá en Argentina, en cierta forma también fui conociendo un poco Taiwán, porque ellos me hablaban de su recuerdo, yo les preguntaba, por supuesto, Claro. Como yo no conocía, y para tratar de entender cómo era el paso de pasar de Taiwán a Argentina, obviamente les preguntábamos por la tierra esa que habían dejado atrás. Entonces, a través de esos recuerdos, también íbamos como conociendo un poco Taiwán. Entonces, había toda una especie de, ¿cómo decirlo? Un Taiwán imaginado, por decirlo de alguna forma, Tal cual, sí. en nosotros, y era, bueno, ir a explorar la realidad de Taiwán que, por supuesto, no tiene necesariamente que ver con todo eso, porque primero que, hablando de películas, obviamente el cine y la realidad siempre es muy diferente, pero además son películas bastante viejas, de los 80, entonces Taiwán cambió. El Taiwán que traían en los recuerdos los inmigrantes también era un Taiwán de hace 30, 40 años, y Taiwán cambió muchísimo en estos años, mucho más que muchos otros lugares que se me puede llegar a ocurrir. Taiwán tuvo un cambio muy, muy fuerte de ser una isla básicamente con producción agrícola, a ser una superpotencia tecnológica, Claro. en estos 30, 40 años. Que es en parte también la razón por la cual muchos de los taiwaneses se terminaron volviendo, porque cuando se fueron, Taiwán estaba en crisis y sin trabajo, y ahora es una meca industrial. Entonces, bueno, muchos por cuestiones de trabajo se volvieron por eso. Sí, imagino se habrán encontrado con algo que no habían vivido de ninguna manera, y a su vez pensaba en esta idea, ¿no? Como de la bruma de la memoria, que cuando uno relata su lugar lo está inventando también, Exactamente. lo está construyendo, y que Exacto. vos viajabas con ese doble imaginario. Exacto. Los relatos de otros que despertaban en vos un cierto imaginario, más lo que uno puede ver en el cine, que también uno considera que es una suerte de educación Sí. sentimental, viajera y de todo Sí. tipo de conocimiento. Pero bueno, es relativa, pero también es muy fuerte, y para, Sí. para la persona que lo vive es muy real también. Claro. Entonces, como experiencia subjetiva es real. Y entonces, y también tiene que ver con una de las cosas que me interesaba preguntarme a mí y preguntarle a los chicos allá en Taiwán, era qué les pasaba a ellos con ese Taiwán que habían imaginado. Porque la mayoría, algunos nacieron directamente acá, u otros se habían venido, pero a los 5 o 6 años. Y en muchos casos, la mayoría por ahí había vuelto alguna vez a Taiwán, pero en 20 años una vez, cuando tuvieron 15 para ir a conocer a la abuela. Sí. Pero no, digamos, hoy en día por ahí es un poco más fluido porque los viajes son un poco más fáciles. Pero en los 80, en los 90, a principios del 2000, el viaje a Taiwán era muy complicado, muy caro, muy largo. Entonces las familias que se venían acá no tenían un contacto real, frecuente con Taiwán. Tampoco no existía internet tampoco, con lo cual hoy en día uno puede charlar con cualquier pariente en vivo, pero estos chicos que crecían acá por ahí hablaban por teléfono una vez cada tanto, pero su contacto con Taiwán eran los recuerdos de los padres y lo que podían llegar a encontrar en el barrio chino, que por ahí vendían la comida y las cosas o los festejos tradicionales. Entonces el Taiwán de un chico que prácticamente no se acordaba nada, de hecho a varios que cuando finalmente les pregunté allá, les preguntaba si se acordaban de Taiwán de antes, de cuando ellos habían vivido ahí, y la mayoría no. Un chico me dijo, yo tenía 5 años, me acuerdo por ahí la puerta de casa y el jardín al que iba, pero un chico de 5 años. Que podría ser un espacio, que es un espacio de cualquier lugar. Claro, y que además cambió en 40 años, entonces realmente no había una idea muy clara de Taiwán, y cuando algunos nunca habían vuelto y se volvieron, otros habían vuelto con esta cuestión, había una iniciativa, no sé si sigue existiendo, pero por lo menos hace unos años existía, de Taiwán, que promovía que justamente los hijos de inmigrantes, sobre todo en la edad del secundario, que pudieran hacer un viaje de 2, 3 meses, pero bueno, para conocer Taiwán, ir a una escuela. Entonces,
Muchos por ahí habían ido a los 15, 16, pero también un viaje así, como conociendo todo. Entonces, si bien hay una idea de pertenencia, obviamente, y de raíz familiar y cultural, también hay una cierta... era ajeno ese espacio a ellos en algún punto. Entonces me interesaba ver qué creían ellos que era Taiwán, qué creían que iban a encontrar y qué fue lo que encontraron, y cómo eso se fue adaptando, y cómo uno imagina que va a ser algo, y a partir de eso también empieza a construir su espacio, sus relaciones. Entonces, todas esas ideas sobre lo que es un lugar, lo que es vivir en un lugar, lo que significa, y, lo que significa vivir en un lugar también muy relacionado con la cuestión de la identidad, porque tiene que ver, hay una cuestión muy fuerte también ahí con ellos, sobre todo de vuelta en el caso de los taiwaneses que vienen de una cultura tan lejana. Entonces no hay posibilidad de asimilación fácil y automática, digamos. Incluso, digamos, hasta por una cuestión de los rasgos físicos, digamos. Un taiwanés, por más que se sienta argentino porque nació acá y creció acá y nunca pisó Taiwán y se siente argentino, tiene cara de taiwanés. Entonces, la mirada alrededor siempre le va a hacer sentir esa barrera. Que muchas veces uno de los impactos que les causaba a los chicos cuando se iban para allá era justamente eso, que desaparecía esa barrera, porque todos en Taiwán tienen la misma cara que ellos. Claro. Después, cuando hay que hablar y relacionarse, ya es otra historia. Pero ya en un primer grado hay una pertenencia. Sí, hay un cambio. Opera algo que es diametralmente opuesto a lo que habían vivido acá. Exactamente. Entonces, ¿cómo es ese, digamos, cómo uno imagina qué es lo que termina encontrando y qué es lo que va construyendo? Era parte de lo que queríamos explorar. Y nosotros, yendo desde Argentina a Taiwán, con la cámara a cuestas, también ir a explorar ese espacio y proponer ese viaje al espectador. Hay algo en Taiwán, creo que probablemente pasa en todos lados, pero bueno, no pasaba en Taiwán puntualmente porque estábamos filmando la película. Taiwán desborda mucho sensorialmente. Ahí me quiero detener, si me permitís. Sí, sí. Hay varias imágenes, pero hay una que es la de las motos, ciclomotores, motitos chiquitas, Sí. invadiendo un puente gigantesco, Sí. que en tu película se ve durante largos minutos. Uh-huh. Se ve un mar de motos que no dejan de atravesar ese puente y de cruzarlo y de no terminar nunca con un orden, Sí, sí, es una cosa. una simetría absoluta. Sí. Que es muy impactante. Creo que algo de lo que comentabas de aquello que se puede encontrar la gente que vea tu película es, además de estas intervenciones sonoras a partir de los comentarios de tus entrevistados, a los cuales vos seguramente los hayas guiado con preguntas, pero que eso contamos queda fuera del orden del documental, sino que lo que irrumpen son sus propias voces a modo de monólogo más interior o de respuesta a algo que sabemos que puede haber surgido como inquietud, que eso también le da como una cadencia especial y nos invita a sumergirnos, pero a la vez están empapado de esas imágenes que son un descubrimiento en cada lugar que se posa la cámara, que por supuesto tiene que ver con la mirada occidental. Bueno, es lo que te decía. Que es lo que decías, que logra maravillarse, pero aparecen esos hallazgos, como ese mar de ese universo de motos, de gente que tiene todo absolutamente pautado y reglado y no hay una persona que se desvíe de su lugar, y así es que pueden pasar miles en un par de minutos. Bueno, podemos hablar de ese plano porque en realidad sintetiza mucho. A mí me gusta mucho ese plano y lo dejamos justamente esa duración, que en realidad el plano hasta dura más, porque pensaba dejarlo más todavía porque es un plano que me encanta. Porque hay muchas cosas sintetizadas en ese plano. Entonces, además de que el plano en sí mismo es muy hipnótico en un punto, porque es una marea de motos que va bajando. Bueno, explico muy brevemente, que igual en el documental no está explicado, pero bueno, ya que estamos. Eso es, porque a lo que voy es que es una cuestión muy cotidiana de ahí. En realidad, lo que nosotros fuimos a filmar un día de semana a las 8 de la mañana, o sea, la hora pico, es en uno de los ingresos a Nueva Taipei, que es la capital de Taiwán.
uno de los ingresos desde lo que sería el Gran Taipei, o sea, como el Gran Buenos Aires, digamos, para hacer el paralelismo, o sea, lo que queda fuera de la capital, pero ahí al lado, hay un río que atraviesa, que divide la parte nueva, o sea, la parte central de la capital, de los suburbios, digamos, que no son suburbios porque de vuelta, Taiwán es un lugar muy chiquitito con mucha gente, entonces todo está muy poblado, muy organizado, muy silencioso, pero muy poblado, eh, porque de hecho tiene una población, creo que eran algo así como 40 millones de habitantes en un territorio, es una isla del tamaño de Tucumán, pero de la cual el 70% no está habitado porque son montañas y selva, o sea que todos viven en las ciudades, hay mucha, mucha gente. Entonces, el ingreso acá a la capital, que es Taipei, Nueva Taipei, hay muchas motos en Taiwán porque hay un problema de tráfico muy grande, justamente por todo esto. Muchísima gente se mueve en moto para poder circular, básicamente. Y el puente que entra por ese lado es una autopista y está dividido la parte de autos de la parte de motos para evitar accidentes. Entonces, este es un puente solo para motos que atraviesa por arriba del río y permite el ingreso a toda la gente que viene a trabajar a la capital. Eso fue un jueves a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que los taiwaneses son una gente muy organizada. Por infinidad de cuestiones que tienen que ver con la regulación y demás. Pero es una sociedad que está muy organizada, muy regulada. Sí, uno tiene la sensación que se van a caer encima, claro, unos exacto. de otros y no pasa. Y también que parece una suerte de danza. Hay algo ¿Viste? que Y hay algo, asemeja a algo coreografiado. hay algo porque ahí es donde ves físicamente representado todas las reglas que controlan, ¿no? Que controlan, que regulan Sí. la vida de los taiwaneses. Bueno, un poco lo que decías vos, el hecho también que permite el cine, ¿no? De ubicar una cámara y descubrir algo que quizás para la gente que habita ese espacio no tiene nada de extraordinario, Uh-huh. y para nosotros, más allá de las diferencias y codificaciones culturales, también es la cámara y el recorte que la cámara hace Por supuesto. lo que permite que sin que le estemos, más allá que ahora estamos contando el detrás de escena de ese plano puntual, Sí. cuando uno lo ve, más allá de no tener toda esa información, hay algo que se impregna Uh-huh. y que la duración Claro, del bueno. plano es lo que permite que eso deje de ser un golpe de efecto de una cantidad de gente que cruza una calle y que pareciera un plano sin tener un sentido que uno le podría Exacto. otorgar de antemano, Uh-huh. y que eso aparece, y creo yo no aparece solo en el plano de las motos. Uh-huh. Hay otro gran estructurante, podríamos decirle así, si se me permite la palabra, de la película, que son los trenes también. Sí. Y la cámara viajando Uh-huh. casi en el primer vagón de un tren, Sí, o en el exacto. último, Sí, el primero. y en el que vamos viendo las vías y esa construcción propia Uh-huh. tan oriental, en la que también lo que empieza a aparecer es la ciudad. Y no solo todo lo que se puede metaforizar como la idea de viaje y de movimiento, Uh-huh. que además le da como una impresión muy, muy, muy bella a las imágenes. Sí, sí, sí. Sí, por eso, tenía que ver con algo con eso, con la duración, justamente. Claro. Y también con el plano del tren. Porque hay algo de. Bueno, no, me voy a poner a explicar cuestiones, pero no era lo mismo poner el plano, por ejemplo, de las motos o el plano del tren. Sí. Y mostrar, bueno, hay muchas motos. Porque si yo pongo el plano un par de segundos, uno ve, sí, hay muchas motos y uno entiende que hay muchas motos. Y en Taiwán realmente hay muchas motos por todos lados. No es lo mismo si uno tiene el tiempo de poder ver, no solo que siempre hay más motos, porque no es que es el momento, claro, no es un instante que justo hay muchas motos, es un chorro continuo que nosotros estuvimos en total ahí más de media hora, 45 minutos, entre que llegamos, pusimos la cámara, hicimos varios planos, y en ningún momento hubo menos motos, o sea, claro. Y seguían, finalmente nosotros no fuimos porque teníamos que filmar otra cosa, pero seguía habiendo muchas motos. Entonces no tiene que ver solo con la cantidad, porque que es algo que uno no lo puede ver solo cuando ves la cantidad que hay, sino que todas estas otras cuestiones que vamos hablando de las motos, de cómo se mueven, de cómo paran, de cómo vuelven a arrancar y todo eso, es algo que justamente, bueno, es lo que decías, tiene que ver con cómo uno usa la cámara y el montaje también, que era parte de lo que me interesaba también con la película.
usar la cámara para permitir una cierta percepción de algo que normalmente uno no vería. El documental está pensado de forma por ahí poco realista, siempre con una pantalla grande. Claro. Que en el Bafisi tuvimos la suerte de poder, primero tuvimos la suerte de poder estar en el Bafisi, que se viera una sala de cine, y ahora vamos a tener la suerte también de proyectarla. La idea de Un Mundo Imaginado está pensado no como objetivo así de política de la película, pero todos los elementos de la película en realidad están pensados para poder tener ese espacio de percepción, que no es lo mismo ver un plano en una pantalla chiquitita con un audio que te permite colar otras cosas y demás, que estar en el cine donde tu atención está absorbida en eso y más si es una pantalla grande que te permite como casi meterte en ese imagen. Sí, te sumergís, hay un nivel de experiencia exactamente, muy diferente. Que es muy diferente. Entonces, lo que pensábamos era eso. Después las realidades de cómo uno ve la película, no, hoy en día, bueno, puede variar. Pero nuestra idea era eso, aprovechar al máximo, en la medida de lo que fuera posible, porque esto bueno, es un documental independiente, pero esas herramientas de las que disponemos a través del cine, tratar de aprovechar eso para poder generar esa experiencia. Yo tuve la suerte de ver algunos cortes previos de la película, o sea, pude verlos, por supuesto, en una pantalla muy chica, sí. Y fue esto que vos comentás, fue muy claro, más allá de que uno puede imaginar cómo se vería eso en una pantalla más grande, encontrarse con la versión final fue todo un descubrimiento también, más allá de lo que siempre sucede y mucho más en el documental, de ir probando montajes y formas de estructurar la película hasta que uno encuentra definitivamente. Sí. Hablemos de una cosa más que me parece muy interesante, que es la aparición de la palabra escrita, que tal vez puede tener que ver con tu gusto por la literatura también. Sí, se me antoja pensarlo así, que cuando inicia la película aparece la mención a la diosa Matsu, que es la apertura hacia un mundo mitológico, pero que a la vez es muy moderno. ¿Qué nos podés contar de eso? Porque no es un mito tan lejano en el tiempo. Eso es muy impresionante. Supongo que tiene que ver un poco con mi formación en letras, porque obviamente apenas empecé con el tema de Taiwán y demás, empecé a investigar, además de cuestiones de historia y de la inmigración y demás, para tener una cierta idea de trasfondo cultural, por llamarlo así. Empecé a investigar un poco también de literatura y de mitología y demás. En Taiwán es muy, muy fuerte la presencia de la religión. Hay templos literalmente 2 por cuadra, la gente entra todo el tiempo al templo, hay una relación muy fluida con... o sea, la gente sale a trabajar y antes de subirse al colectivo pasa por el templo, reza un poquito y sigue. Si tienen un chico, si va a rendir un examen en el colegio, va y le reza al dios del examen y sigue. O sea, hay como una relación muy constante, muy fluida, que se ve mucho. Traté de alguna forma de reflejarlo en la película, pero también quería como incluir esa dimensión simbólica, digamos, en la película. Entonces me pareció interesante trabajar la dimensión mitológica con la diosa Matsu, busqué mucha información. El problema con Taiwán que tengo siempre es una cuestión de idioma, sí, porque el acceso a la información es muy limitado en Taiwán. Digamos, en español casi nada y en inglés también es bastante limitado. Pero bueno, buscando sobre mitología y demás, apareció la historia de la diosa Matsu, que es una de las diosas fundamentales y es una de las que más populares en Taiwán. Hay como... Ahora hace un mes fue la gran peregrinación de Matsu que hay todos los años y la gente hace peregrinación por toda la isla para visitar todos los templos de Matsu, que hay miles de templos. Es una diosa muy importante, simbólica para ellos. Entonces me parecía, y cuando leí la información sobre Matsu, encontré estas cuestiones. Primero, que había una historia de cómo llegó el culto de la diosa Matsu a Taiwán, que tenía que ver con corrientes migratorias y demás, pero había algo ahí en la idea de bueno, los dioses también migran, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces era como que le sumaba un nivel más, porque uno piensa en una cosa muy concreta que tiene que ver con situaciones políticas y económicas, pero los dioses también se mueven de un lado al otro. Entonces eso me parecía muy interesante. Me parecía interesante sumarle esa capa de sentido para abrirle los sentidos y que no sea algo tan concreto, porque hay algo muy concreto en el documental, que uno está filmando una realidad, pero eso también tiene que ver con muchos otros sentidos que están dentro de esa misma realidad. Y también había algo que me parecía muy interesante, por ejemplo, la historia con la que abrimos Matsu,
que tiene que ver con una anécdota que circula sobre uno de los milagros de Matsu, que es de la Segunda Guerra Mundial. Que uno puede leer los relatos de la gente que dice que vio a Matsu en el cielo desviar las bombas de Estados Unidos que estaban lanzando, porque en ese momento Taiwán estaba ocupada por japoneses, entonces Estados Unidos estaba bombardeando. Y hay relatos de gente que está viva o que estuvo viva hasta hace poco que dice que la vio a Matsu correr las bombas para que las bombas cayeran en el agua y no en la ciudad. Sí, eso es maravilloso por la distancia tan cercana en el tiempo. Exacto. Estamos hablando de muchos años, que nos excede quizás a nosotros, pero no estamos hablando de algo milenario. Exactamente. Invitamos también a quienes quieren sumergirse un poco más en esa historia, que vean la película y van a encontrar también ahí una suerte de acercamiento que si les despierta el interés se puede ampliar, porque es algo que también volvemos a esta idea de la película como descubrimiento y como una superficie que invita a seguir explorando y que no clausura ninguna voz, un relato, ni lo sutura de una manera, yo usaba la palabra didáctica. En ese sentido me parece que es muy valiente también el gesto de la película de no querer dogmatizar sobre lo que es esa migración y a la vez abrir esa dimensión, si se quiere, más poética. Pero hagamos un pequeño flashback para cerrar tu historia con lo que yo contaba al principio, que tiene que ver con que tu disciplina de crítico de cine o de entusiasta hombre de letras, decidido a escribir sobre el mundo que te apasionaba, que es el cine. Ahí nos conocimos, de hecho, en ese mundo. Vos tuviste esa condición de ser primero una persona que escribe sobre cine para después empezar a filmar una primera ficción que hicimos juntos. Que trabajamos juntos, que es una película rodada en San Martín de los Andes, con solo 2 personajes, con una historia donde también el espacio es muy importante, de otra manera. El peso de la palabra también es fuerte en lo que cuentan. Pero ¿cómo fue ese paso de escribir sobre cine a querer filmar y pasar al otro lado de la cámara? Es una buena pregunta. Sí, bueno, yo venía por el lado de las letras, como decíamos, estudié letras, di clases, trabajo como traductor, o sea que venía por ese lado. Y la crítica de cine fue algo que entré medio por el costado en su momento, porque había algo que me parecía muy interesante en lo que tenía que ver con la crítica. Por lo menos en un primer momento hacías crítica, ahora con los años ya no sé, pero en su momento, cuando había medios tradicionales y uno escribía sobre los estrenos y existían las salas de cine y esas cosas, hacíamos crítica de cine. Había algo muy interesante en la crítica de cine para mí que tenía que ver con lo inmediato. Digamos, era la película que se estrena el jueves y que tenés que escribir para que la gente la vaya a ver o no. Entonces tenía que ver con un texto que tenía que ver con una relación inmediata con el cine que se está haciendo y con el espectador que va a ir a... Bueno, no necesariamente no, porque por ahí no era un estreno lo que estábamos escribiendo, pero digamos con la función, con la gente que va a ir a ver, había una cuestión muy inmediata y también en algún punto muy... ¿cómo decirlo? Pasajera, digamos. Es un texto que se publica y pasas a otra cosa. Uno no busca escribir crítica de cine con la idea de escribir un gran texto en sí mismo. La idea es una comunicación y una realidad concreta. Entonces había algo ahí que me parecía como muy estimulante viniendo de letras, donde la perspectiva es absolutamente distinta. Sí. Es diferente. De todas formas, obviamente todo tiene que ver con todo y todo se va relacionando. Pero de ahí fue que empezó el tema de la crítica y estuvimos vos también estabas escribiendo en ese momento, unos años escribiendo crítica. Mientras tanto yo había escrito algunas otras cuestiones, siempre escribí un poco ficción y otro tipo de textos más personales que no tenían que ver ni con cine ni con literatura. Y tenía ese texto que había escrito que fue después la base del guión de la educación gastronómica, que tenía que ver con una experiencia personal mía de haber crecido en el pueblo, en el interior, de haber venido a Buenos Aires para estudiar y haberme quedado en Buenos Aires, migraciones y ese tipo de cosas. Otro tipo de migraciones, internas. Pero migraciones al fin. Sí. Entonces tenía que ver con una experiencia mía y la necesidad de escribirlo tenía que ver con que era algo que para mí era muy importante como experiencia personal y que yo no estaba encontrando plasmada. Claro. Ni en texto, ni en cine, ni en nada. O sea, no era algo que yo todavía, por lo menos hasta ese momento, no había visto plasmado, por lo menos desde la perspectiva que yo lo quería plantear.
Entonces de ahí surgió el texto como una expresión personal, pero nunca con la idea de escribir un guión. Era simplemente escribir eso que tenía mucho diálogo. A partir de eso, bueno, hablando con amigos como Nacho y otros, surgió la idea de poder filmar eso, porque bueno, había cuestiones de producción que eran más o menos fáciles. Manejables. Manejables, no diría fáciles, pero bueno, era más o menos manejable. Entonces, tuvo que ver con eso, con la idea de contar algo que para mí era muy importante y que creo que como para mí era importante para mucha otra gente también, porque no soy el único, ni mucho menos que al que tuvo que dejar el pueblo para venirse a la ciudad. Digamos, historias viejas sí las hay, pero yo no lo estaba viendo plasmado. Entonces dije, bueno, si no existe hay que hacerlo. Digamos, ese era el razonamiento. Después el trabajo con Nacho y otros amigos tuvo que ver con poder llevar eso a una realidad, porque ¿viste? Uno puede tener muchas ideas, pero después hay que concretarlo. Y eso fue todo un proceso de producción muy independiente, de ponerle ganas y hacerlo, y se pudo hacer la película. En una semana. En una semana, fue, no sé, un delirio, pero salió, no sé cómo. Creo que tuvo que ver mucho con inconsciencia, de que uno decía, sí, se puede y se pudo. Si uno lo piensa después, desde la experiencia, decís, bueno, no sé, pero se pudo, así que existió. Todo podía salir mal Sí. y no sucedió. Exacto. Después la película tuvo su camino, Sí, fue bueno. al Festival de Mar del Plata, se pudo ver, tuvo un estreno unos años después en el Cine Beaumont. Sí. Parte de los de estas distopías de la manera de hacer cine en la Argentina, Sí. que hoy está muy atravesada por otro tipo de parálisis, pero que en ese momento era también muy difícil llegar Ujú. a una sala comercial. Sí. Bueno, que de hecho después pudo hacerlo, Sí, la sí. película. Sí. Exacto. Y bueno, y que de alguna manera también se vincula con los dos documentales de los que estuvimos hablando, por otras formas de migraciones, arraigos, desarraigos. Sí, hay algo que evidentemente nunca lo pensé ni lo busqué desde ese lado de forma consciente, pero evidentemente es un tema que me interesa porque en la primera película lo traté de una cuestión más personal y desde la ficción, y después Arribeños surgió desde otro lado, Claro. porque en ningún momento lo pensé yo como expresión personal, porque No, es un tal documental sobre la comunidad taiwanesa, pero evidentemente hay algo ahí en el tema que me interesaba y que también tenía que ver un poco con eso. Un poco el impulso es el mismo, Sí. me gustaría que existiera esta película y no existe, bueno, entonces la voy a tener que hacer. Bien, si se puede. Para terminar el tema Taiwán, me Sí. parece interesante algo que decías de no necesariamente que sean menciones a la nueva ola taiwanesa, pero si tuvieras que recomendar o Sí. decir algunos directores o películas que te hayan marcado de esa época, un par que te resulten importantes. Bueno, el director que para mí es el director fundamental del nuevo cine taiwanés, me parece a mí, y creo que muchos estarían de acuerdo, es Ho Yo-shen, que es un director que empezó a filmar en los 80 y en los 80 hizo una serie de películas que revisaban la historia de Taiwán en una época en la que estaba haciendo una apertura democrática, lo cual también era significativo. Y después también giró hacia otras cosas y hoy sigue filmando y filma otras cosas distintas. Y es un genio del cine, nadie filma como Ho Yo-shen. Pero bueno, yo en su momento cuando hice Arribeños pensaba más en sus primeras películas, que por ahí son las más clásicas, como City of Sadness y Dust in the Wind y The Boys from Fenquay, que tampoco voy a hacer cómo se pronuncia, pero bueno, son las películas de los principios de los 80. Lo dijiste mucho mejor de lo que le podría haber dicho yo. Son muchos años de frecuentar a los taiwaneses. Entonces, Ho Yo-shen, cuando hice Arribeños, era la referencia clave por esta cuestión de cómo filma, el tipo de plano, y también por esta cuestión de contar una historia generacional. O sea, hay una forma no solo de cómo poner la cámara, sino de cómo contar, digamos, de la distancia en la que cuenta, que me parecía fascinante. Y que realmente nadie filma como Ho Yo-shen. Y después otro director que también me parecía muy importante es Tsai Ming-liang, que es una generación posterior, pero bueno, también tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con otras cosas más personales, pero que se hace un poco más moderno y tiene que ver con... Pero también trabaja mucho con los planos de tiempo largo y demás. Para filmar un poco Taiwán más de hoy en día, por ahí tiene que ver más con Tsai Ming-liang que con Ho Yo-shen, que filmaba un Taiwán que era distinto. Sí, que de alguna manera esos dos directores nos pueden generar la idea de asomarnos a algo de lo que es la historia cultural
Claro. de ese país tan Exacto, lejano. exacto, Y tienen eso, sus exacto. películas. De alguna Sí, manera uno cree que ahí hay algo que se impregna, que en toda película ocurre, pero en ellos creo que de sí, manera sí, más sí, sí. puntual. Y en Hoyoyen, en las películas de los 80, él busca conscientemente Sí, reflejar trabaja. esa historia de su país que no estaba contada, justamente por la dictadura no se permitía contar ese Claro. tipo de historias. Entonces él como que busca reponer esa memoria de su país que había sido silenciada. Pero desde una perspectiva puramente poética, personal, o Sí. sea, no es un cine militante, pero No, busca totalmente. contar esa historia. Bueno, para terminar, Decime. nuestro invitado anterior fue Eduardo Marún, que es el director del Festival Epacine. Sí. Apareció el nombre de David Lynch. Ok, cambiamos de Sí, ámbito. Sí, David Lynch me llevó a mí a pensar en otros directores que él nombra bastante en un libro que se llama Atrapa al pez dorado, que Lynch nombra. que Sí. Lynch nombra. Ujú. Entonces, esto que es parte de la escenografía, además, yo en este momento lo voy a tomar, son dos nombres muy importantes para la historia del cine, que son Fassbinder, Sí, alemán, y Fellini, sí. italiano. Si tuvieras que pensar en una película que se te venga a la mente de alguno de ellos, Sí. para recomendarle a tal vez nuestra Al próxima espectador visita, sí. o a quienes están viendo esto, ¿qué se te De ocurre? Fassbinder y de Fellini. Tengo O relaciones ninguna. No, no, no. Son Podría dos ser. directores fundamentales. Pero tengo una relación muy diferente con los dos. Fassbinder claramente es un genio, Ujú. pero yo lo he frecuentado menos. Hay una cuestión, viste, que uno descubre cierta afinidad con algunos directores y con otros no. Con Fassbinder nunca tuve la gran afinidad y sin embargo hay una película que me gusta mucho. El problema es que no sé cómo se tradujo el título. El miedo corroe el alma. Sí, 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 circula creo que con ese nombre. Creo que Tiene sí. otros. Por eso, tiene varios Tiene otros. títulos, no estoy seguro La cómo. angustia corroe La el alma angustia también. corroe. Sí, la angustia corroe el alma. Me parece una película increíble y completamente vigente hoy en día. O sea, vos la ves hoy, la filmó en los 70, no me acuerdo el año exacto de la película, pero es fines de los 60, principios de los 70. Y la podría haber filmado hoy. Y estaría. Si habláramos incluso desde la cuestión de estricta actualidad de lo que está pasando en la sociedad, lo filmó en ese momento, era lo que estaba pasando en Alemania en ese momento y es lo que sigue pasando hoy. Entonces, que alguien pueda hacer eso es increíble. Además de cómo filma y la ternura con la que filma esos personajes, no, es increíble. Y Fellini sí, con Fellini sí tengo una relación. Justo el otro día escribí un texto sobre eso porque lo que me voy dando cuenta es que Fellini, en realidad toda la vida vi Fellini. Incluso desde antes de que mirara cine, conscientemente, digamos, en el videoclub del pueblo en el que vivía, cuando iba a buscar películas, miraba películas de Fellini. Entonces hay algo ahí que Fellini, yo no sé si diría que es mi director favorito hoy, porque por ahí no, pero vi todo Fellini, amo Fellini aunque no lo quisiera, de alguna forma me marcó toda la forma en la que veo cine y con la que me relaciono con el cine y a través del cine con el mundo alrededor, digamos, no solo el cine. Entonces Fellini para mí es fundamental, incluso si para mí no es mi director favorito, pero hay algo ahí que te marca y también nadie filma como Fellini. Entonces, ahora, ¿qué película? Puedo empezar a nombrar y hay muchas. Invitemos a quienes quieren a investigar cualquiera de A ellas. investigar. Las Sí. clásicas, obviamente, son la Dolce Vita y 8 y medio. Ujú. A mí me gusta mucho la Dolce Vita. La que me gusta, que no había visto antes y vi hace poco y me parece increíble, es Los Inútiles. Que por ahí es de la etapa todavía un poco más clásica, Sí, llamémosla. neorrealista, si se le quiere llamar. Por de alguna ponerle forma. algún nombre, que me parece una película increíble y por ahí como más fácil para entrar. La imagen final de la cámara que Sí. viaja junto con un tren y ve a toda la gente Sí, ¿ves? Los trenes que estamos. conforma, que conforma el universo de los personajes de la película es increíble. Sí, sí, sí. Es una buena despedida, nos vamos alejando Exactamente. como un tren que deja varias estaciones por las que transitamos, así que Ujú. bueno, Marcos, muchísimas gracias No, gracias por- por invitarme. por charlar, por venir a acercarte al Tiny Studio Sí. a conversar un poco sobre cine. Recordemos, estén atentos que Un Mundo Imaginado se va a ver Sí. al menos en Buenos Aires Sí. dentro de poco. Sí, sí. Y si quieren leer algunos textos tuyos, te pueden encontrar en el sitio Calanda. Sí. ¿Y en qué otro?
Y en este momento Calanda, cada tanto, por ahí un perro blanco, pero muy cada tanto, pero Calanda es donde estamos. Bueno, Estoy y también como también, editor. si todo circula, hemos formado parte ambos de una revista que se llamó El Amante Cine. Historia antigua, pero sí. Y bueno, también por ahí pueden encontrar algunos de tus textos. Sí, 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 bueno, ahí Pero durante años escribimos, pero bueno, ya no existe más, lamentablemente. tal cual. Bueno, Marcos, muchas gracias. No, gracias a vos.